Bueno, buenas tardes, o debería decir buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra actividad de hoy, esta mesa que se titula Lo infantil, narrativa y pulsión. Primero que nada nos voy a presentar. Mi nombre es Agustina Fernández y voy a estar conduciendo la actividad. Nos acompañan acá en la mesa Maximiliano Martínez Donaires y Javiera Marcas Rosas, quienes estarán coordinando la actividad en las redes, tanto en el Facebook como en el YouTube, y ellos se van a ocupar de traernos las intervenciones y las preguntas que los colegas nos escriban allí, lo van a traer a la mesa y lo vamos a compartir entre todos. Bueno, primero que nada le quiero dar la bienvenida a Mónica, que es nuestra invitada en la mesa, Mónica Santolaya. Mónica es psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, es coordinadora adjunta y luego titular del área de niñez y adolescencia de la Federación Psicoanalítica Latinoamericana, que es FEPAL, en el periodo del 2014 al 2018, es especialista en niños y adolescentes de la IPA, es docente titular en el Instituto de Formación de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, es editora de la revista Docta de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, y también es miembro del Consejo Editorial de la revista de la Fundación Orienta, sobre temáticas de niñez y adolescencia en Barcelona, España. Bueno, bienvenida Mónica. Les quiero contar que esta mesa la hemos organizado desde la Subcomisión de Actualización y Contexto de la Secretaría Científica de la APA, que estoy coordinando, y el equipo que además nos acompaña en la mesa, el equipo de la Subcomisión de Actualización y Contexto, está compuesto por Diego Luparello, Ricardo Spector, Rafael Groisman, Teresa Saeferer, Claudia Tapia, Carlos Tach, Maximiliano Martínez Donaire y Javiera Marcas Rosas. Bueno, aquí están. Esta mesa es la primera actividad de nuestra subcomisión y quiero agradecerle especialmente a Cristina Rosas de Salas, que es nuestra secretaria científica, y a Gabriela Goldstein, que es la presidenta de la APA, por habernos invitado a llevar adelante este trabajo en la subcomisión y acompañarlas a ellas en la gestión. Esta subcomisión tiene un antecedente en un trabajo que realizamos un tiempo atrás en la gestión como secretario científico de la APA de Jorge Canteros. En ese momento trabajamos en un dispositivo que se llamaba actualización bibliográfica, que tiene, digamos, este trabajo, el trabajo que hoy realizamos está inspirado en aquella experiencia y también tiene, bueno, algunas cosas distintas que ya van a ver en el desarrollo de la mesa. Les cuento brevemente para que conozcan nuestra subcomisión, ya que es nuestra primera mesa, que desde la Subcomisión de Actualización y Contexto nos proponemos aportar y nutrir con nuestro trabajo a la temática científica delineada por la Secretaría Científica de la Asociación. De alguna manera se trata de profundizar alguna arista teórico-conceptual de dicha temática, ubicar ciertos ejes para poner en tensión ideas, líneas de lectura, tomar autores del psicoanálisis, de otras disciplinas, siempre con el objetivo de actualizar y contextuar un debate en lo contemporáneo. En esta ocasión tomamos la temática del Congreso de IPA, que es lo infantil, y de alguna manera partimos de una pregunta general, más amplia, que es cómo se articulan hoy narrativa y pulsión en lo que hace a lo infantil y a las infancias. Para abordar esta temática hemos ordenado la actividad a partir de 3 ejes que iremos desarrollando uno por vez y que irán de alguna manera ordenando nuestro intercambio. El primero de los ejes versa en relación a lo infantil, entre narrativa y pulsión, y la época, lo epocal. Entendemos que en aquello que se da en llamarlo infantil se produce un particular anudamiento entre narrativa y pulsión cada vez, y la pregunta sería ¿qué características le imprime lo epocal a ese anudamiento? Un segundo eje que vamos a desarrollar tiene que ver con el juego,
la narrativa y la pulsión en el juego y cuánto se ha modificado el juego de otras épocas a hoy. Consideramos que el juego es un escenario privilegiado donde pensar lo infantil, en tanto involucra el cuerpo y con él a la pulsión, y a su vez el desarrollo del juego incluye alguna narrativa más o menos compleja, dada por otros o creada por el sujeto, etc. Entonces, nos preguntamos como psicoanalistas si consideramos que el juego se ha modificado de Freud a nosotros y básicamente cómo se juega hoy. Y un tercer eje de nuestra mesa que versa en relación a lo infantil y el quehacer como psicoanalistas, ¿no? La dirección de nuestra clínica, y la pregunta allí tiene que ver con qué lugar ocupa lo infantil en el quehacer clínico como psicoanalistas y cómo intervenimos. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque bueno, estos son los tres ejes de la mesa, son los ejes que vamos a poner en diálogo, los vamos a ir poniendo en diálogo de a uno, y la propuesta es que vamos a trabajar a partir de un dispositivo que proponemos, que son unos testimonios en video. Estos testimonios, que les agradecemos mucho que nos los hayan mandado, les cuento que un primer testimonio es de una escritora infantil que se llama Sandra Comino. Después tenemos 4 testimonios de psicoanalistas. Uno de ellos es de Javier García, de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya. Otro testimonio es de Ruggero Levi, de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre. También va a estar José Sao Baller, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y Analia Wall, también de la Asociación Psicoanalítica Argentina. A ellos, nuestro mayor agradecimiento por haber aceptado el desafío de pensar las preguntas que les mandamos, autofilmarse, que no es nada simple, mandarnos sus ideas para que podamos trabajar con ellas. Y bueno, estos testimonios en video van a ser nuestros textos con los que nos proponemos dialogar hoy. Entonces, ahora sí, Guillermo, te voy a pedir que pases o que pongas en pantalla nuestro primer video. En aquello que damos en llamar lo infantil, se pone en juego un particular anudamiento entre narrativa y pulsión. ¿Qué características le imprime lo epocal a ese anudamiento? Creo que lo infantil, desde la mirada adulta, está determinada por el entorno de la época. Pero hay unas características que son milenarias que persisten y no se puede generalizar. No podemos hablar de una infancia, sino de infancias. Y para mí, lo infantil siempre está despojado de prejuicios, tiene flexibilidad, tiene un poder de adaptación, magia, lenguaje poético, animismo. Yo entiendo que la subjetividad humana es una propiedad emergente de un sistema complejo donde hay al menos 3 componentes, ¿no? La pulsión, la historia de las relaciones objetales infantiles y la cultura. Entonces, de la interacción de esos 3 componentes va a construirse la subjetividad humana. Y yo entiendo que entre la pulsión y la narrativa existe la fantasía inconsciente, que es un agregado simbólico que contiene la pulsión, las defensas contra la pulsión y la cultura inevitablemente. Entonces, en la narrativa del sujeto, fatalmente se va a expresar su neurosis infantil, sus conflictos mal resueltos, ¿no?, de su neurosis infantil, y lo epocal ciertamente va a estar presente porque es un elemento constituyente
de la subjetividad humana. Primero definamos lo infantil. Creo que hay que discriminar la niñez, el niño y lo infantil. Niños siempre ha habido en la historia y la niñez es una categoría social que surge más o menos hacia fines del siglo XVIII. Lo infantil yo lo considero un objeto psicoanalítico. Un objeto psicoanalítico dado básicamente por el complejo de Edipo infantil, o sea, el atravesamiento que las pulsiones del niño hacen y son hechas por la cultura armada por la trama familiar. En ese sentido hay una repetición de siempre lo mismo que tiene que ver con las pulsiones orales, anales, fálico-uretrales, infantiles, se repiten una y otra vez a lo largo de la historia, frente a lo epocal, lo nuevo, las nuevas configuraciones familiares que van modificando esta expresión pulsional. No podría decir cuánto influye uno o lo otro dentro de la estructura psíquica de cada uno de nosotros. No creo que haya un otro de la época que sea el mismo para todos. Hay presentes en plural, memorias en plural, es decir, que las narrativas incidentes en los modos de interpretar el mundo dependen de alojamientos singulares, no solo en el deseo del otro, sino en la trama social. Por otra parte, lo epocal se relaciona con la incorporación en nuestros marcos de un posicionamiento más amplio en relación a lo plural y a lo diverso. Narrativas diversas en relación al género, a la sexualidad, las perspectivas decoloniales, en general cierto modo más lábil y móvil de concebir las identificaciones que pueden mutar sin que necesariamente haya un colapso subjetivo. Es posible aclarar, distinguir que la infancia como periodo existe. Ahora, lo infantil como adjetivo o lo infantil sustantivizado en psicoanálisis es cuestionable. Más que sexualidad infantil, yo preferiría decir que el infans, el niño, el adolescente, el adulto son o somos sexuales, con las características que el psicoanálisis le da a la sexualidad, como zócalo epistemológico del psicoanálisis, establecido por la captura de algo real de la pulsión, la excitación real, la captura por un significante representante. Esa captura es lo reprimido originario. Por esta razón se trata de una sexualidad pulsional, real y cultural al mismo tiempo. Digamos que la cultura influye en todos los modos de conocimiento y práctica humanas, pero en el psicoanálisis, además, es constitutiva de su objeto, lo sexual pulsional real y cultural al mismo tiempo. Bueno, aquí está el primer video con este primer eje. Yo le voy a dar la palabra primero a Mónica, que es nuestra invitada. Vas a tener que abrirte el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Agustina y a todo el equipo por la invitación. Por esta invitación divertida, porque estos videos parecen estos podcasts que digamos que ahora los vemos tan a menudo, pero también a mí me sonaron al juego del collage, a los juegos del collage infantiles, digamos, hablando de estos juegos, a lo que se jugaba antes y a lo que se juega, cómo se juega ahora. Pero el collage también fue algo, digamos, es una técnica artística y la tomó Lacan también como para señalar de alguna manera esto que
uno entra sin saber muy bien qué destino tiene. No hay un sentido prefijado. Entonces, bueno, el juego de los videos me pareció, me hizo acordar, me hizo asociar a la cuestión de los collages. Lo infantil, a poco de andar, digamos, ustedes hacen la pregunta si la narrativa, cómo impacta lo epocal en las narrativas. Y lo infantil en estas narrativas. Pero a poco de empezar los videos, lo que aparece claramente es que no hay demasiado acuerdo, y empieza toda una cuestión de deslizamiento entre lo infantil, lo infan, niños, infancia. Esos deslizamientos que son sumamente interesantes, pero que después en lo coloquial, y lo vamos a ver más adelante en los otros videos, se pierde un poco. Y de alguna manera, estos deslizamientos que bordean, digamos, hay un punto que me parece importante, que lo infantil tiene como algunos bordes precisos, como un objeto psicoanalítico, como dice José. Yo no lo definiría como lo plantea José, pero en general, digamos, podríamos pensar que lo infantil alude a ese resto que no entró en el sistema simbólico. Y que de alguna manera, cuando Javier, digamos, donde Javier y José, Javier dice, no, para mí no es lo infantil, es lo sexual. Y José dice, no, para mí es lo infantil como objeto psicoanalítico. Bueno, el debate está en qué pensamos que es la pulsión. Y de alguna manera, esa pregunta también se vincula a qué lugar le damos a la narrativa. La narrativa, ¿cuánto impacta en la narrativa la época? Yo hubiera dicho que un montón, y en realidad, digamos, cuando uno repasa los conceptos de la narrativa contemporánea, fuertemente hay un impacto de época. Ahora, Walter Benjamin, en El narrador, dice algo así como que la narración, la narrativa, es como un grano, esos granos que se guardan y pueden ser milenariamente guardados y conservar toda su potencia hasta que puedan volver a ver la luz. Algo de esta cuestión milenaria también toma Sandra cuando dice que en las narrativas ella pesca algo que trasciende a la época. Walter Benjamin hace una clara diferencia, y con esto corto para poder abrir una clara diferencia entre información y narrativa, ¿sí? Que me parece que es un elemento a tener en cuenta cuando hablemos del juego. Bueno, prometí que iba a tomar 2 puntos, tomé 3, pero rápido. Dale. Pensaba, es interesante esto que trajiste en relación al collage, porque en verdad, digamos, los videos se fueron como uniendo y armar un conjunto, y nosotros llamamos el video 1 a ese conjunto, ¿no? Que se une a partir de esta pregunta acerca de lo infantil entre narrativa y pulsión, y esto de cómo afecta la época. Ahora, en este collage, por supuesto, hay, como bien vos decías, hay no acuerdos y hay algunos acuerdos también, ¿no? Pensaba en rescatar esto del tema de los acuerdos y los desacuerdos, porque bueno, cada uno le imprimió su
su estilo, digamos, a la pregunta, y con sus ideas. Y, por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, Analía toma la cuestión de la época, ¿no? Y nos dice, bueno, la época no es igual para todos. No hay No un hay un otro de otro, época, no desde hay ahí un otro. parte, ¿no? Entonces, si no hay una época igual para todos, la época afecta de distintos modos a distintos sujetos, y en algún sentido esto, no dicho de ese modo, pero por ejemplo, en este punto, Sandra, ¿no?, la escritora, acuerda, dice, no podemos generalizar. Lo infantil no es igual desde los ojos del adulto, no podemos generalizar. Hay infancias en plural, pero como si hubiera tantos niños como sujetos, ¿no? Pero lo infantil no se ubica ahí. Ahora, Ruggiero abre a un tema que después lo despliega Analía. Ruggiero, si bien su explicación sobre la subjetividad está planteada desde su línea teórica, Ruggiero da una pista, aunque no la despliegue después en su argumento. Dice, la subjetividad es un sistema complejo. Y Analía lo retoma eso, que me parece que es un punto interesantísimo, porque ¿de qué se trata un sistema complejo? Ahora, en esto que estás diciendo, Mónica, entonces hay diferencias teóricas, porque decís desde distintas perspectivas teóricas, y hay un punto en donde al enfocar, ¿no?, esta clínica o esta pregunta, hay un punto de encuentro entre ambos. Y yo pensaba que, en relación ya que traías esto de Ruggiero habla la subjetividad, digamos, conformada por la pulsión, las relaciones la historia de las relaciones objetales infantiles y la cultura, ¿no?, como en ese ensamblaje. Sí. Y en ese punto hay algo también que se toca con lo que trae, por ejemplo, José, ¿no? José también habla de la trama, habla de la pulsión del complejo de Edipo y de esa trama singular, ¿no?, familiar, particular, en la que ese niño nace, por ejemplo, ¿no? También ahí hay, ¿no? Yo creo que todos los autores toman esto, ¿no?, de la cultura por un lado y la pulsión, y lo enganchan. Ahora, por ejemplo, Analía dice otra cosa que también es interesante en este punto, ¿no? Dice, no hay una época para todos, pero sí hay, en este discurso de la época, hay alojamientos singulares, ¿no? Y ahí, de vuelta, ¿no?, lo va. Hay alojamientos singulares, Analía marca exactamente alojamientos singulares y alojamientos en la trama social. ¿Sí? Analía marca esos dos tipos de alojamiento. Yo creo que tanto, digamos, que José y Ruggiero tienen un modo de anudar estas narrativas, mientras que Analía abre a una pluralidad diferente. Yo no estoy muy segura que los sistemas complejos sean entendidos de la misma manera, pero me parece que ellos cuatro, incluida Sandra, que de alguna manera, Sandra también desde su, digamos, desde su experiencia como escritora, también trae la cuestión de la complejidad, ¿sí? Desde una intertextualidad, Sandra, claramente, pero también trae la cuestión de la complejidad, porque me parece que es interesante volver a este punto donde ya no hay una única causalidad para los psicoanalistas, se nos ha complejizado la metapsicología, y esto, ¿sí?, me parece que es el punto que atraviesa de alguna manera todas las argumentaciones.
Bien, vamos a darle la palabra acá a la mesa a Diego Luparello, que quiere tomar la palabra. Sí, bueno, un poco retomando algunas de las cosas que señalaron, ¿no? Me parece que todos responden de alguna manera en que lo epocal incide, ¿no? Me parece que es un denominador común, entiendo, en casi todas, o en todas las respuestas, ¿no? Ahora, la pregunta es, me parece que lo epocal para nosotros es un obstáculo, porque lo epocal remite a un universal, digamos, ¿no? Es decir, a una generalidad, lo epocal como si fuera, ¿no? Es decir, a todos. Y me parece que todas las respuestas intentan de alguna manera dar cuenta del entramado singular de eso epocal en cada quien, digamos, ¿no? Entonces, me parece que un eje para pensar el modo en que lo epocal se articula con el anudamiento entre narrativa y pulsión es el pasaje entre lo universal o entre el para todos y el singular, ¿no? Y el cada caso. Me parece que es una cosa de la que no podemos escapar y que me parece que nos diferencia de cualquier mirada sociológica o antropológica de lo epocal, digamos, ¿no? Es decir, nos encontramos que todas las respuestas dan cuenta de eso, digamos, ¿no? Es decir, por un lado o por el otro, de una manera, si es objeto del psicoanálisis, si no lo es, pero en definitiva, sí, lo epocal incide, pero sí, ese anudamiento es en la singularidad de un proceso complejo, ¿sí? Ahora, pensaba, mientras te escuchaba, digo, hay un punto ahí de encuentro, ¿no? En nuestros textos en video, en estos testimonios, pero también hay un punto que presenta cierto debate o cierto desencuentro que capaz que está bueno tensar esas ideas hasta qué punto son tantas las diferencias o no. Yo lo ubicaba, por ejemplo, en José dice, ¿no? Lo infantil es el objeto del psicoanálisis, ¿no? Digo, ahí como él lo comprende, ¿no? Entre la pulsión, el complejo de Edipo, la trama familiar. Y Javier, ¿no? Desde otro lugar, dice lo infantil, no, se trata de la sexualidad, ¿no? La sexualidad humana es el zócalo epistemológico del psicoanálisis. Digo, ¿no? Ahí hay dos cuestiones en tensión. Cabría preguntarse si están, digamos, si hay una verdadera diferencia o si tal vez hay similitudes en este planteo también, ¿no? Pero se ponen en tensión, ¿no? Lo abro como para pensarlo también entre todos. Bueno, voy a dejarla ahí planteado esto. ¿Me estás diciendo, Javiera, que tenemos una pregunta? Dale. Sí, hay dos preguntas acá en YouTube. Una es de Gabriel Finkelevich, que pregunta, ¿cómo piensan que impacta lo epocal en el concepto de pulsión ligado a la organización del complejo de Edipo? Un poco en lo que viene después se habla de esto, pero bueno, con algo podemos pensar, ¿no? Con lo que ya venimos discutiendo ahora. Y Cristina Rosas de Salas pregunta, ¿qué piensan de lo que plantea Sandra de lo infantil como potencia narrativa, aunque lo epocal le dé algún sello? Que Sandra de algún modo hablaba de una fuerza constante, ¿no? Y más allá de la época y la narrativa, hablaba de características de lo infantil, que creo que nosotros pensaríamos más del lado de la pulsión, estas características que Sandra traía, del empuje pulsional, ¿no? Sandra lo pensaba, me parece, relacionado con la capacidad de imaginar, o la fluidez, creo que nombraba algo así, ¿no? O el pensamiento mágico, lo infantil. Pero está también, digamos, como lo describe Sandra, lo infantil, podríamos describir también el juego, como esta pulsión, digamos, esta fuerza que empuja, no quise llamarla pulsión y me salió pulsión, esta fuerza que empuja, ¿sí?, hacia algo desconocido,
porque en realidad cuando se entra a jugar a algo desconocido, ¿sí? Aunque está la fuerza, está el deseo del dominio, está el deseo de ganar, ¿sí? Pero hay una fuerza que tiene el juego y que tiene la narrativa en los niños, que es muy parecida a esto que describe Sandra de una manera tan poética. Yo le doy como mucho valor a esa, a mí me pareció que la descripción que hace Sandra, cualquier analista que trabaja con niños, o por lo menos con niños con algunas capacidades simbólicas, ¿sí? Porque también están aquellos niños con más dificultades simbólicas, pero esto es como un observable en la clínica, aún en la clínica virtual, aún en la clínica, en una clínica atravesada por un juego de pantalla. Tessa, ¿querés intervenir? Hola. No, en realidad yo me quedé pensando, algo que tal vez es muy obvio, pero que me parece que estaría por ahí bueno plantearlo, que es cuántas aristas tiene lo infantil. Es decir, parece que no es tan obvio qué es lo infantil. Y realmente me parece que es interesante que podamos como decir qué pensamos de lo infantil. Podemos decir el deseo sexual infantil reprimido. ¿Y qué podemos decir que es infantil? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabemos? O sea, ¿decimos lo mismo? Infantil es algo que se tiene que superar, supongamos. Y me parece que es un planteo interesante, ¿no? Siendo que el infantil es un concepto muy, muy presente en el psicoanálisis. Y parece que no es tan sencillo, ¿no? Eso quería decir. Bueno, es interesante, ¿no? Porque estamos desarrollando, digamos, todo este tiempo y tenemos los testimonios en video y demás, y sin embargo no terminamos de abordarlo, ¿no? Yo pensaba en algo de esto, que es lo que trae Javier García en su video, ¿no? Que cuestiona un poco este modo de proponerlo desde el psicoanálisis, pero como para darle una vuelta. Tenemos algunas, no sé si, Diego, vos querés decir algo o no. No quiero desviar, pero simplemente quería retomar preguntarle a Mónica, porque Mónica, plantea dos cosas. Me parece que lo infantil como resto, me parece que es un señalamiento que es para sacarle el jugo, digamos, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con el planteo de Javier, pero y también tiene, creo que, me parece que ver con el planteo de lo singular, ¿no? Porque el resto, ¿no? Me parece que es difícil de universalizar, digamos, ¿no? Pero si podíamos, o podías plantear algo más con respecto a eso. Y también me quedó lo de la diferencia entre información y narrativa, ¿no? Porque me parece que la información también, ¿no? Da la sensación de ser algo como, ¿no? como una cosa como más general o objetiva, y la narrativa es un posicionamiento con respecto a eso, ¿no? Y me parece que también es algo que nos puede ayudar a entender un poquito la cuestión de lo que estamos pensando. Eso, Agus. Bueno, dale, capaz dale. Hay una pregunta no sé que por ahí sí se las comento ahora, porque tiene que ver con lo que dijo Diego, y después Mónica por ahí podés enlazar las dos, porque habla de la narrativa. Alicia Kirchner pregunta: quisiera que se definiera la narrativa. ¿Es tomado como género literario o como lo que cada sujeto construye como su propia historia narrada? ¿No? A lo mejor para relacionarlo con esto de información, narrativa, si hablamos de narrativa individual, si hay algo cultural de la narrativa epocal, ahí nuevamente el entrame. Bien, yo no sé si las voy a responder, digamos, pero acerco
A ver, empiezo por lo de la narrativa y sigo después a la pregunta a la observación que hacía Diego. La narrativa yo la tomé o la pensé, digamos, en este contexto. Me empecé por el estilo literario, pero en realidad para irme, digamos, para jugar con una analogía e irme a la actividad o a la actividad analítica, ¿sí? E irme a la sesión analítica. En ese sentido, pienso que la narrativa es una manera de construir y de poder dar cuenta, de armar las propias representaciones y poderlas transmitir, transmitírselas a un otro, puestas en palabras, ¿sí? Puestas en el lenguaje. Para mí, pero no deja de serme importante este aporte de Walter Benjamin cuando dice, ojo, la narrativa no tiene explicación. Se narra una experiencia, se narra una experiencia que no está explicada, está narrada, está descrita. Eso me pareció sumamente importante porque además marca de alguna manera lo que se construye o lo que yo entiendo que se construye en el análisis. ¿Sí? En cuanto a la información, sí. No, dale. En cuanto a la información es también una diferenciación que hace Walter Benjamin entre narrativa e información. La información tiene que ver con algo absolutamente instantáneo y pasajero. Mientras que la narrativa, y ahí vuelve a esto, de que puede estar guardada, sus granos, con lo que está hecho, puede estar guardado mucho tiempo y aparecer en un otro momento. No tiene el impacto, ¿sí?, de el ya para allá. Y por otro lado, lo fútil, lo fugaz de la información. La narrativa tiene, digamos, esta impronta mucho más ligada a la transmisión de la experiencia. En ese sentido, Walter Benjamin a mí me impactó porque hacía rato que no lo leía y lo volví a leer ahora, y él dice que se está perdiendo, lo decía ya en 1900, hace 50 años, se estaba perdiendo la capacidad de narrar. Y en realidad pensé, hoy en el 2021 podríamos decir, sí, fue toda una anunciación esta, ¿no? Bueno, en ese sentido, tomé la cuestión de la narrativa. Muy bueno esto, pregunta. Mónica. Mira, vamos a hacer así. Tenemos una intervención más que es la de Ricardo Spector, que nos está pidiendo la palabra, y tenemos algunas preguntas del Facebook, ¿no?, que tiene Maximiliano, y tenemos que pasar al segundo video, con lo cual vamos como a seguir los ritmos, y seguramente Mónica va a poder seguir respondiendo en el siguiente bloque. Le voy a dar la palabra a Ricardo y a Maximiliano. Bueno, quería retomar lo que vos, Agustina, decías antes de pensar las distintas posiciones. Voy a ser muy breve, pero creo que es claro en las intervenciones que hay dos modos de ver lo que podríamos llamar lo evolutivo, ¿no?
Freud es claro en ese sentido, habla de progresión y de regresión, usa la metáfora del ejército que avanza, las fijaciones, la vuelta, o sea que tiene un modelo que me parece que es el que trae José, y que por lo tanto lo infantil permanece en el adulto y sigue vivo, y en la clínica lo buscamos de alguna manera. No es que lo buscamos, sino que la misma asociación libre, la regresión transferencial, lo promueve, la aparición de eso infantil, que es distinta que la opinión de Javier, ¿no? Porque Javier en ese modelo no entra en juego de manera marcada la cuestión de sería la continuidad genética, el pasaje al modo que lo describe Freud. Bueno, simplemente para no dejar suelta esa idea que me parece que es bastante central en esto. Sí. La pluralidad, y a eso sumémosle la idea de pluralidad, porque Analía lo que trae es que tampoco hay uno, hay plurales, con lo cual se complejiza todo esto, ¿no? Maximiliano. Sí, muy bien. Bueno, les traigo algunas preguntas del Facebook. Gabriela Friedman pregunta, ¿podemos decir que el otro con mayúscula y la cultura se reducen al Edipo, como entiendo que plantea José? ¿O se trata de dos concepciones diferentes de lo infantil? ¿Qué quizá las pregunta, ¿se puede pensar a lo infantil como lo menos atravesado por la época en las infancias? Si las infancias como atravesadas por la época, según entiendo, pero lo infantil como dentro de la infancia como lo menos atravesado. Claro. Susana Lentino dice, las subjetividades son epocales, a diferencia del sujeto. Como dijo José, lo infantil es diferente a la infancia y a la niñez. Freud habla de neurosis infantil, a diferencia de las neurosis de la infancia. Azucena Tramontano agradece la actividad y dice, me pregunto si la narrativa plantea diferencias con la pulsión o si en la fuerza de la pulsión los psicoanalistas encontramos narrativas pulsionales. Edipo es una narrativa sobre un destino de pulsión. Finalmente, la última pregunta que traigo, Mirta Goldstein nos pregunta, ¿tienen el mismo nivel epistémico, narrativa y pulsión? Bueno, cuántas intervenciones, pero apuntan a muchos distintos lugares, ¿no? Me parece, vamos a dejar abiertas estas intervenciones, me parece bueno, que vamos a poder retomarlas luego. Vamos a pasar al segundo video de la mesa, ahora sí. Consideramos el juego como un escenario privilegiado donde pensar lo infantil. Involucra al cuerpo y con él a la pulsión. Su desarrollo incluye alguna narrativa. ¿Considera que se ha modificado el jugar de Freud a nosotros? ¿Cómo se juega hoy? Bueno, claramente han cambiado los juegos y también la forma de jugar. Lo que quizás no cambia es la actitud lúdica humana, que involucra narrativas, las escenas, los escenarios y los códigos. Aun cuando podamos ahora introducir la inteligencia artificial, en los juegos siempre hay una dimensión lúdica y un cierto goce en querer dominar y hasta vencer las reglas que en realidad nos mueven. Si restringimos lo infantil al juego propiamente dicho, yo pienso que hay grandes modificaciones en la forma como el niño juega hoy día, a diferencia de los juegos del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, en los juegos infantil del siglo pasado, el sujeto necesitaba imaginar, ¿no?, toda la escena a partir de elementos muy concretos o muy restringidos, ¿no?
Por ejemplo, el sujeto creaba un dibujo y a partir de ahí se construía toda una narrativa sobre el dibujo, ¿no? Resultado de la capacidad de imaginar. Hoy día muchos de los juegos están atravesados por las imágenes que son ofrecidas por la cultura. Y hay una polémica en torno a eso, ¿no? Hasta qué punto los juegos o los videojuegos que ofrecen las imágenes ya prontas al niño o al adolescente, hasta qué punto pueden inhibir su capacidad imaginativa de construcción de imágenes. A pesar de estar aturdidos por la información o atiborrados de tecnología, pueden disfrutar de jugar con juegos rudimentarios o pintar con crayones por horas. Y entonces esto me parece que fue siempre, tienen la curiosidad a flor de piel, pueden ser más visuales y el disfrute los define. Y no me refiero a la edad de infancia porque depende del adulto, la infancia puede ser gótica, puede ser un lugar gótico, y lo dijo Cortázar. En nuestro equipo acuñamos el concepto de producción simbólica para referirnos a todos los modos en que los chicos interpretan el mundo, crean sentido en relación a su experiencia a partir de determinada oferta social o cultural. Las producciones simbólicas involucran dimensiones pulsionales, corporales, deseantes, sociales. Y bueno, en ese sentido es un concepto de la complejidad puente entre el mundo interno y los observables empíricos que nos permiten interpretar y producir transformaciones. En ese aspecto el juego es una producción más, por supuesto sigue siendo bastante privilegiada en cuanto a lo que transmite acerca de la subjetividad de los chicos, pero no es la única. Y por eso en la pandemia pudimos incorporar otras materialidades, por ejemplo el prendido y apagado de cámara devino una modalidad de producción simbólica bastante privilegiada. Sí, el jugar se ha modificado, pero nuevamente, los nenes chiquititos juegan muy parecido a como siempre se jugó. El juego de la sabanita, el esconderse, el acá está o el acá no está, presencia y ausencia, dominio del espacio y del tiempo, son juegos que se repiten una y otra vez. Sin embargo, a medida que el niño se socializa o se sociabiliza y entra en relación con el mundo social, los juegos van siendo totalmente distintos. La primera relación es que los chicos juegan mucho menos ahora que antes, y sin embargo la gente mayor juega mucho más. Los adultos de 30 a 35 años se los ve jugando en internet, o sea que hay una variación continua de los tiempos dedicados al juego. Lo otro que sucede es que los juegos, sobre todo cuando se entra en la latencia o en la pubertad, se han convertido en juegos a través de las pantallas, y esto implica una relación totalmente diferente con el cuerpo. Ha pasado a tener un lugar secundario frente a un momento previo donde el cuerpo ocupaba el centro de la escena del jugar. A su vez, por último, lo que empiezan a aparecer son avatares sexuales diferentes. Hace 50 años era muy difícil pensar que un chico jugase disfrazado de mujer. Hoy, en Fortnite, la mayoría de los chicos pueden jugar con avatares femeninos como si fuesen ellos mismos. Bueno, ¿tenemos volumen? Sí, tengo volumen. ¿Me escuchan? Sí. No estaba segura. Nos metimos de lleno en el tema del juego, ¿no? Como un modo, un lugar donde poder pensar lo infantil. Hay varias cosas, ¿no? Parece que Javier, por ejemplo, dice que los juegos cambiaron, pero hay una actitud lúdica que permanece. Casi todos coinciden, ¿no? En que hay un cambio en el modo de jugar, ¿no? Ruggiero también lo trae, ¿no? Las formas de jugar han cambiado,
Antes se creaba imágenes, ¿no? Se construía imágenes, ahora hay imágenes que vienen dadas, ofrecidas por los videojuegos, por ejemplo. Y Sandra, por ejemplo, trae esto de que coexisten estas formas de jugar, ¿no? Que está lo ofrecido por la tecnología, pero que también los niños disfrutan de dibujar con crayones, por ejemplo, ¿no? O jugar con juegos rudimentarios, dice ella. Entonces, como que nos aporta esta mirada también, ¿no? de la coexistencia, ¿no? Que José trae también esto de que los juegos se han modificado, pero por ejemplo en niños, esta observación es muy rica, ¿no? De que los niños pequeños juegan muy similar a lo que jugaban en otras épocas, ¿no? Esconderse, el juego de la sabanita, el acá está o acá no está, mientras que a medida que van creciendo, los juegos se han modificado mucho más. Y bueno, y Analía nos trae este concepto de la complejidad, ¿no? Este concepto en el que ella y su equipo vienen investigando en relación al concepto de producción simbólica, en donde el juego sería una producción simbólica más, digo, lo incluye dentro de las producciones simbólicas, y esta producción simbólica privilegiada de apagar las cámaras y encender las cámaras. Yo tengo algunas preguntas también, pero te quiero dar la palabra primero, Mónica, capaz que, no sé si tenés encendido el micrófono. Sí, me parece que sí. Yo voy a hacer como un juego con la misma pregunta, y en todo caso la ponemos a conversar entre todos. A mí me parece, o por lo menos desde mi clínica, el juego es un equivalente a la asociación libre. Forma parte del dispositivo el juego. Entonces, cambió la asociación libre del adulto de Freud hasta acá, y sí, cambió el contenido. Cambiaron los contenidos, cambiaron las formas de presentarse, pero como dispositivo, la asociación libre sigue teniendo vigencia. O no, o discutámoslo en todo caso. Hay un texto de Mariano, Analizar como un avatar. Mariano pone en duda a ver si la sorpresa que tenía la asociación libre sigue funcionando para personas que están todo el día como trabajando a través de los links y los enlaces. ¿Sí? Sí, la sorpresa que tenía la asociación libre en un momento, hoy tiene ese mismo efecto. Mariano lo plantea, digamos, me parece que forma parte de poder pensar a esta época. Mónica, en este punto vos andás bastante cerca de lo que dice Ruggiero, ¿no? Ruggiero habla de soñar en sesión, de crear en sesión, de jugar con, ¿no? El analista y el paciente en sesión. Estás en esa línea, ¿no? No tanto. Yo lo que digo es, a mí no me preocupa cómo se juega. Claramente los juegos han cambiado, ¿sí? Pero puedo jugar al Fortnite. De hecho, que aprendí a jugar al Fortnite con mis pacientes, ¿sí? No es que, digamos, algo de esto se invirtió. Y me parece que de lo que se trata es de poder escucharlo, porque aún los chicos que venían al consultorio con la tablet y jugaban al Fortnite, podían producir por cómo narraban, por cómo lo armaban, por cómo armaban el personaje, por a quién querían atacar, si iban a la isla del Doctor Doom o no de la del Doctor Doom, o no me acuerdo qué otro personaje. A ver, o sea, que digamos, lo que en un momento eran los Play móvil,
Después pasó a ser la pantalla, pero el proceso de ir asociando, ¿sí? Me iban, a partir de algo que iba transcurriendo en el juego, estaba funcionando. Ok, porque una de las preguntas que yo quería retomar era esta afirmación que Ruggiero hacía, o que se lo preguntaba, capaz que él también lo plantea en forma de pregunta, si estas nuevas formas de jugar, por ejemplo los videojuegos, pueden inhibir la capacidad imaginativa de creación de imágenes. Pero vos lo que estás proponiendo es que no, que en realidad hay igual creación de imágenes o... Yo creo que hay igual capacidad imaginativa, no es necesariamente una inhibición de la imaginación, ¿sí? La imaginación agarra otros derroteros. En ese sentido, me parece, yo cuando la escuchaba a Analía acerca de lo que es la producción simbólica, pensaba, si la hubiera escuchado Melanie Klein, capaz que se sienta a preguntarle, che, mirá, porque Melanie Klein decía el juego y toda actividad que hace el niño. Entonces, a ver, Analía lo que dice es, el juego es una de las tantas producciones simbólicas, no es la única. Y abre el juego a una cantidad de producciones, ¿sí? Que después discutamos si entran, ¿cómo hacemos para que entre lo que no es simbólico? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que hable, transformarlo al habla lo no simbólico? Pero mientras tanto, Analía está tomando en esto algo más que el juego. Le da un nivel de complejidad, sí. Pensaba justamente esto, ¿no? Que ese punto que estás tomando, que es muy rico de la intervención de Analía y de la propuesta que trae, ¿no? Como este concepto de producción simbólica, porque ella hace entrar al juego como una producción simbólica más, pero también es cierto, ¿no? Que hay algunos autores psicoanalíticos que en realidad en todos lados veían juego, digo, donde también el juego era demasiado abarcativo, donde todo era jugar, ¿no? Ella invierte esta cuestión, ¿no? Entonces dice, bueno, el juego es una producción simbólica más. Ahora, yo me preguntaba en este punto, ¿quién hace la lectura? O quién, vamos a volver al tema de la narrativa, que era lo que nos veníamos discutiendo en el video anterior, ¿no? ¿Quién introduce la narrativa en el juego? ¿Es el niño que juega? ¿Es el adulto que lee el juego, que interpreta el juego? Pensaba en esto de la clínica, porque, fíjate, ¿no? Por ejemplo, ¿Cuál es la el posición apagado... del analista? Sí, pero, por ejemplo, para tomar los ejemplos de los videos, ¿no? O lo que ellos traen, ¿no? El apagado y el encendido de las cámaras me recordó, cuando lo escuché, porque están ahí, en el mismo video, ¿no? A lo que José traía del juego de la sabanita, el acá está y acá no está, el desaparecer o el no aparecer. Y no pude dejar de pensar en el Fordá freudiano. Ahora, el nietito de Freud en el Fordá tiraba al carretel, decía Ford, da, a veces decía los dos, a veces decía solo uno, dice Freud. Y ahí hay una lectura de un adulto, ¿no? Que dice, o que transforma ese Fordá del carretel en la aparición y desaparición de la madre, etcétera, 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 ¿no? Toda la interpretación freudiana que es riquísima, ¿no? Y entonces pensaba, ¿de quién es la narrativa en el carretel? ¿Del niñito? ¿Es de Freud? ¿No? Digo, la abro la pregunta, ¿no? ¿De quién es en la clínica cuando se interpretan los juegos? ¿Puedo intervenir? Sí, Yo claro, para claro. no coparles. No, dale, dos, intervení, igual tenemos algunas preguntas de Facebook, pero... A ver, a mí me parece que el argumento del Fordá es brillante, sí, pero es una narrativa desde el mundo adulto, claramente, ¿sí? Que intenta describir lo que observa, ponerle palabras, pero
es una narrativa desde el mundo adulto. La narrativa de los niños es diferente y la van construyendo pedazos por pedazos. Cuando Analía dice producción simbólica, cuando hay menos posibilidades de simbolización, apuntalar, juntar, buscar, cuando hay mayor posibilidades, ponerlas a desplegar, a ver si hay posibilidades de transformación. Se trata de poner a jugar la narrativa de los niños, como puedan explicar, como puedan explicarse y como puedan transmitir sus experiencias. ¿Sí? Yo no trabajo con una interpretación sobre el juego. Yo más bien acompaño, digamos en mi clínica, acompaño esas descripciones, ¿sí? Interrogo, les pregunto, busco las paradojas, busco los tropiezos, a ver qué hacemos, pero me dijiste esto y ahora es esto, o sea, para ir armando una narrativa que transforme. No interpreto el juego en una adjudicación de sentido. Bien. ¿Sí? Vamos a ahora sí. Rafael tenía algo que traernos, ¿no? Me parece que Rafael, también está Diego y dale. No, simplemente recordaba cuando empezamos a reunirnos y a preparar la actividad, Carlos había traído esta cuestión de distintos modos de jugar por ahí, ¿no? Y a propósito de un artículo que habíamos visto, por ahí, Carlos, querés comentarlo. Me pareció que en algún momento de este decurso, de este desarrollo, creo que se tocó un poco ese tema, ¿no? De juego asociativo y por ahí juego colectivo como otro distinto mecanismo. No sé, Carlos, sí. Estoy tratando de recordar la referencia que me estás trayendo. El artículo concretamente de Julio Moreno, y que habías traído al fogón, digamos, al fogón elaborativo de actualización y contexto. Sí, Julio ponía de relieve el aspecto conectivo, es decir, la relación con lo externo, más que junto con lo asociativo representacional, la combinación entre ambas cosas. Entonces y lo que Julio también llegaba a decir era que lo conectivo ha estado siempre y estaba velado por lo asociativo. Me parece que tiene algo que ver con la conexión con lo real y con la realidad. Yo quisiera introducir algo en lo que estaba escuchando, por ahí es una contribución. Winnicott señala que jugar es hacer. Y Freud también dice que el niño al jugar apuntala fantasías en cosas palpables y visibles del mundo. Quiero poner esto de relieve porque en el hacer es un tipo de producción en la que el hacer está presente. La conexión con lo sensible y lo real está ahí en juego todo el tiempo. Entonces, en todo caso, es una narrativa puesta en acto. Hay una puesta en acto en el juego, ¿sí? Y hay puestas en acto, por ahí en esto no sé si siempre es asociación libre, como vos decías, en mi opinión, Mónica. Hay juegos que tienden a la asociación libre, pero hay juegos que tienden a la compulsión, a la puesta en acto que ya sale de la asociación libre y donde la pulsión se realiza más directamente, que era la idea de Winnicott, que si hay descarga, si hay satisfacción directa de la pulsión, ya no lo podemos llamar juego del mismo modo. Bueno, esto como contribución. Es interesante. Pero es muy interesante esto que traes porque de alguna manera en el juego, vos estás trayendo algo que es, en el juego hay una
digamos, una puesta en acto de una fantasía. Y desde el pensamiento, desde otra perspectiva, ¿sí?, incluida la de Julio, cuando habla del pensamiento conectivo, ¿sí?, lo que podríamos también pensar es que hay fantasías que se construyen a partir de la puesta en acto, ¿sí? O sea, a partir de esa descarga, ese juego al que se entra como descarga, pero que puede transformarse a partir, ¿sí?, de esa puesta en acto, de acuerdo a la posición que esté parado el analista, obviamente. Estoy de acuerdo, está muy bien, coincido con mucho con lo que decís. Bueno, vamos a darle lugar ahora a las preguntas de Facebook, que Maxi tiene algunas preguntas preguntas o comentarios, no sé por qué. Sí, tengo. Bueno, la verdad que se han acumulado una gran cantidad, pero voy a traer ahora las que tienen que ver específicamente con esto del juego, que es como este segundo segmento de la actividad. Bueno, Susana Lentino dice, el Forda sigue siendo el momento inaugural del niño como sujeto. El juego es para el niño lo mismo que la fantasía es para el adulto. Néstor Tamburini dice, tal vez un juego imaginativo nuevo de estos tiempos para los niños comience a ser imaginarse rostros sin barbijos, o la transgresión de no taparse la boca. El barbijo tal vez se transforme en un paralelo a la ropa interior que tapa otra zona erógena. El desplazamiento no cesará. Metonimia y metáfora. Gabriela Friedman dice, en lugar de pensar en una necesaria inhibición de la imaginación epocal, podemos pensar en diferentes y nuevas materialidades de la producción simbólica que es el juego para el niño. Laura Katz dice, la narrativa del juego infantil, ¿no es la narrativa de los padres? Y finalmente, Claudia Roqueta dice, en relación a lo que trae Agustina, me parece que lo que introduce Freud, tal como lo trae Mónica, la narrativa, el juicio es del adulto, pero sin eso, ¿no se dificulta la propia posibilidad del niño de construir su propia narrativa? Es decir, tramitar de algún modo el empuje pulsional. Cuántas cosas, ¿no? ¿Por dónde seguimos, Mónica? A ver. Sin esos cuidadores, llamémosle padre, madre, sin esos cuidadores no hay manera de que exista narrativa. ¿Sí? Ahora bien, a mí me gusta mucho algo que trae Berardi Bifo ahí siempre le cambio cuando dice que estamos con una generación, ante una generación que ha aprendido más palabras de una máquina que de un humano. Yo no creo que los chicos hoy jueguen menos que antes. La verdad que en mi clínica eso no ocurre. Juegan igual, o siempre juegan, digamos, producen. Y hay chicos que no producen, pero que sufren por no producir. No veo esa generalidad, pero por lo menos en mi experiencia clínica. Ahora bien, sí observo que de alguna manera esa narrativa no está solamente teñida de los padres. Esa impronta que tenía la narrativa de los niños, a mi gusto ha cambiado, o por lo menos es la observación que hago desde en mi clínica, ¿sí? En mi clínica provinciana, por otro lado, porque no estoy segura
que los chicos de Córdoba sean igual que los de Nueva York ni los de Buenos Aires. Entonces... Igual, Mónica, podríamos pensar por lo que estás diciendo, digo, ¿no? Como si los juegos de los niños están menos teñidos hoy, siguiendo lo que decís, menos teñidos hoy de las narrativas de los padres, como si estuvieran más teñidos de las narrativas de la Están época. más mixturados, se ha complejizado. No es que los padres no existen, se ha complejizado. Pero digo, siguiendo esa línea, ¿no? Siguiendo esa línea, capaz que hasta se parecen más los juegos de los niños en Nueva York o en Córdoba, digo, porque si están más atravesados por las cuestiones, ¿no? Las narrativas de la tecnología. No lo sé, pero se ve el impacto en niños pequeños, ¿sí? De ciertas maneras de hablar, de ciertas maneras de organizar los juegos. Eso se observa en la clínica, ¿sí? Bueno, tomemos esta observación. Tenemos muy poquito tiempo, nos tenemos que ir al otro video, pero Javiera, ¿tenés dos comentarios de YouTube? Sí, un comentario y una pregunta y algunos comentarios. Mariela Garat de La Pampa, volviendo al tema del Fordá, dice, es la producción de la narrativa en sí como función, sobre un soporte real, no una narrativa particular, ni la da el niño ni la da su abuelo. Es la construcción de la máquina de narrar en sí. Alicia Kilner dice, en el sentido de la producción simbólica, lo infantil, ¿es específico o es algo que se da en cualquier sujeto? Mirta Goldstein, ¿cómo articulan el goce pulsional? ¡Wow! Se nos va el tiempo para... Vamos a dejarlas planteadas las preguntas. Vamos a... Guillermo, vamos a entrar en el tercer video. A la hora de escribir, ¿qué narrativa considerás que convoca a los niños de hoy? Bueno, jamás pienso en qué convoca a los chicos cuando escribo. Cuando escribo y no pienso ni siquiera en el destinatario. Sí es cierto que escribo desde el punto de vista del niño y me parece que toda mi obra gira en torno al gran malentendido que hay entre el mundo infantil y el mundo adulto. Y a veces ese malentendido es más grande pese a que el adulto no tenga intención de eso, sino que el adulto a veces por proteger, por excesiva protección, actúa de una manera y el chico lo entiende de otra absolutamente diferente. Tengo un cuento que se llama Navidad Blanca, que es la historia de dos nenas que van con sus papás a sacarse una foto con Papá Noel a un centro comercial y después que tienen la foto, ellas dos lo ven en el cielo y guardan ese secreto para proteger a los padres, porque hicieron tremendo lío para ponerlas felices que no quisieron desilusionarlos. Entonces me parece que más que en lo que los convoca, pienso siempre desde la perspectiva de lo que puede interpretar un niño. ¿Qué lugar ocupa lo infantil en su quehacer clínico como psicoanalista? ¿Cómo interviene usted? Bueno, lo infantil como comarca de deseo, como huellas destinadas a la reorganización y la resignificación, involucra siempre estrategias diseminativas para promover aperturas, asociaciones, nunca interpretaciones cerradas o totalizantes. En cuanto al modo en que intervengo con los chicos, siempre depende de las hipótesis clínicas y de los recursos simbólicos con que los chicos cuenten. En niños con un proceso de simbolización más fragmentario y frágil,
La intervención siempre implica estrategias de apuntalamiento al niño de la familia, con una inclusión activa del analista como para activar el proceso de simbolización, sobre todo en trastornos de subjetivación. En cambio, en chicos que toleran mejor la ausencia, la intersubjetividad, la intervención, por supuesto, siempre va a depender de las hipótesis de sentido y de la comprensión del material, pero que se traducen en general en jugar algún tipo de papel en la transferencia o en intervenir sobre las producciones simbólicas, es decir, sobre los juegos, sobre los cuentos, sobre los dibujos, como para expandir el campo de la imaginación y promover transformaciones. Depende ahí el concepto de lo infantil. Si me refiero a infantil en un sentido descriptivo, me estaría refiriendo a fantasías, producto de regresiones formales y temporales, imaginarias, que se desarrollan en el análisis justamente para ser analizadas, deconstruidas y permitir un movimiento progrediente. Si me refiero a lo infans, a lo que no accede al lenguaje, incluso lo que no ha pasado por la represión primaria, entonces pienso que es un desafío para todos nosotros hacer que lo infans hable, se haga discurso de alguna manera, aunque no sea verbal, pero es una función central del análisis, que lo infans se haga discurso. Si tomamos lo infantil como una función de la personalidad, como la capacidad de jugar, de imaginar, de crear imágenes, de crear sueños en la sesión, el infantil está totalmente presente en mi quehacer como psicoanalista. Yo pienso que tanto el paciente como el psicoanalista deben poder aflojar las cadenas lógicas en la sesión y dar un espacio a la imaginación, a la ilusión, que es fruto de la parte infantil de la personalidad desde mi punto de vista. Creo que manejaría tres categorías, no en particular lo infantil, pensado así, sino la categoría del pasado, del presente y del futuro. Salvo que esté trabajando con chicos chiquitos, lo infantil corresponde al armado del aparato psíquico del complejo de Edipo infantil, pero yo pienso en el paciente en términos de presente y futuro. Interpreto lo infantil, o sea, el complejo de Edipo infantil y todas sus variantes y todo lo que tiene que ver con ello, para que su presente y su futuro sean lo mejor posible. En ese sentido, lo infantil me sirve para reconfigurar y repensar el presente y el futuro del paciente. Bueno, ahí está, tenía el micrófono apagado. Bueno, llegamos a la última parte ya de la mesa. Nos queda muy poquito tiempo. Me confirma recién Guillermo que podemos extendernos unos minutitos más, como para poder cerrar también este bloque de video. Yo no me voy a extender porque quiero darte la palabra, Mónica. Llegamos finalmente a la clínica, ¿no? Porque hicimos, digamos, todo este recorrido para pensar esto de lo que vos estabas hablando de alguna manera en la sesión anterior, en relación a, bueno, cómo interviene el analista, ¿no? Cada uno tiene distintas perspectivas, pero bueno, te voy a dar la palabra a vos primero, que capaz que podés retomar, ¿no?, las cuestiones del video, y vamos dialogando también si alguien más en la mesa quiere participar. Bueno, en este punto, en la clínica, a mí me parece que todas las intervenciones, la de Ruggiero,
la de Javier, la de Analía, la de José, se pueden articular en una narrativa. Y en realidad, digamos, cuando iba armándolo y pensando, lo escribí, se los quiero leer, porque de alguna manera, y no me había dado cuenta, que era en el video, en el video sobre la clínica, que ahora que vos lo decís, digo, claro, en la clínica nos articulamos de alguna manera. Lo infantil, Analía dijo, lo infantil involucra estrategias diseminativas. Y Javier dijo, es un desafío que lo infanable se haga discurso. Ruggiero dice, ¿cómo Ruggiero incluye lo infan? Dice, involucrado en la posición del analista, que no solamente el paciente asocie, afloje las cadenas lógicas, el analista, lo involucra al analista. Ruggiero lo involucra, lo infan del analista. En esa posición que el analista tiene. Ayer en una actividad en la asociación hablaban de la performatividad de la posición del analista. Ruggiero trae algo de esto, que lo infan también en la posición del analista. Y por último, José, que a lo mejor es como... es más complejo, a mí me ha resultado más complejo integrarme con el pensamiento de José, pero José trae algo que dice la preocupación por el presente y el futuro del paciente. Y no solo como un sujeto de un psicoanálisis. A mí, la verdad que me emocionó, me gustó, porque además coincido completamente en esa, no en la teoría, en el modo de pensarla, ¿sí? Pero la preocupación por el presente y el futuro de un paciente, a mí me parece que es un punto, por lo menos con el que yo puedo coincidir plenamente con José. Vuelvo a que en este punto, digamos, tanto Analía como con Javier y como con Ruggiero, pude encontrarles como un punto mucho más articulado. La verdad que ha sido un placer, porque por momentos me sentía presentando pequeños libritos. Bueno, cada video tenía mucho de esto, ¿no? Así que eso. Mientras te escuchaba, pensaba, Mónica, algo bueno, que a mí también me fueron como despertando los videos, porque en realidad pensaba, ellos traen de distintas maneras, vos decís, hay un lugar, ¿no? Hay mucho encuentro en este punto, digamos, de la clínica, pero ellos traen de distintas maneras, distintas ficciones narrativas, ¿no? En la clínica. Ruggiero la llama sueños, habla de la creación de imágenes con el paciente. Analía habla de producciones simbólicas, claramente son cosas distintas, pero digo, ¿no? Hay un punto ahí que tocan, ¿no? Estas ficciones narrativas. Javier habla de las fantasías regresivas a ser analizadas, que él diferencia ahí lo infantil de lo infans, como eso hay que se le haga discurso, que eso que nunca fue dicho hable, digo, ¿no? Lo diferencia. Y bueno, esto que decías, ¿no? De que José trae para el presente y el futuro del paciente. Ahora, yo pensaba, todas estas ficciones narrativas, como si uno dijera, para que den en la tecla, ¿no? Para que toquen al paciente, tienen que, para que haya alguna eficacia simbólica en esto, ¿no? Y posibiliten algún tipo de cambio subjetivo, como decía, digo, son palabras de Analía estas, ¿no? Digo,
¿De qué depende de que se produzca esto? ¿Tienen algo que ver con tocar la pulsión desde estas narrativas? Una pregunta. Bueno, Para mí, del destino de la transferencia. Yo creo que la transferencia es uno de los elementos, uno de los objetos psicoanalíticos centrales que hemos heredado de Freud. Bien. Vamos a Claudia Tapia, que quiere traernos algo. Hola a todos. No, simplemente quería apuntar, porque en algún momento, Mónica, hablaste específicamente del deseo del analista, y estamos hablando de la clínica. Pensaba cuánto el deseo del analista definitivamente está ligado a la escucha de lo infantil, ¿no? Y pensaba especialmente, vos que sos analista de niños, en la experiencia de los que atienden a niños y también adultos, y cómo el deseo del analista activado, escuchando lo infantil, trabaja tanto en el análisis de niños como de adultos, ¿no? Esto. Sí. Por eso, digamos, yo me acerqué bastante y ahora vuelvo a algo que me preguntó Diego, me parece que Diego, sobre por qué pensaba lo infantil como un resto. El trabajo con pacientes graves, con niños muy graves, ¿sí? El trabajo con niños sin lenguaje, sin producciones de ningún tipo simbólicas, donde no se trata de transformar, sino se trata de construir aquello que no existe. A mí me fue convenciendo de que hay algo, ver cómo esos pacientes han ido atravesando y la vida, me fue convenciendo de que hay algo de resto que no entra en el simbólico y que queda como resto, y que es mucho más, digamos, después lo leí, lo estudié, lo discutí, pero me parece que hay cuestiones que tenemos que retomar de la clínica, ¿sí? Y que la clínica nos va dejando una cantidad de signos y de señales para que podamos articularlas y ponerlas a jugar, ¿sí? Con los conceptos que tenemos, o a crear nuevos conceptos, como se animó Analía y su grupo. ¿Por qué no? Bien, bueno, estamos pasados de la hora, en realidad. No sé si hay preguntas o comentarios o quizás saludos también desde el YouTube y desde el Facebook. No sé si Javiera o Maxi quieren comentar algo. Muy breve. Sí, muy brevemente. Bueno, hay un montón de saludos y felicitaciones, pero quiero destacar puntualmente algunos. En primer lugar, tanto Ruggero Levi como Analía Wald, que participaron de los videos, bueno, nos mandan sus saludos a través del chat, así que estuvieron escuchando. Y bueno, y también tenemos el agradecimiento y la felicitación de Cristina Rosa de Salas, la secretaria científica. Así que destaco esos 3 saludos, pero la verdad es que hay un montón de saludos y felicitaciones. Bueno. Gracias, Maxi. Javiera. Por aquí ya no tenemos más preguntas y nada más. se cerró. Entonces, vamos por partes. Primero que nada, Mónica, te queremos agradecer muchísimo a vos que hayas aceptado ponerte en diálogo con nosotros, que hayas estado
pensando y mirando con tanto detenimiento los videos, encontrando también sus puntos de encuentro, sus desacuerdos, pensarlos desde vos, pero sobre todo también concentrarte mucho en ellos. Ha sido un gusto tenerte acá en la mesa. No, muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? Bueno, y también quiero agradecerles a Maximiliano Martínez Donaire y a Javiera que han estado tan atentos a las redes, a todo el equipo con el que realmente estamos muy contentos, que es un placer trabajar y que nos hemos reunido muchísimo y pensado y etcétera. Esta mesa también le queremos agradecer a Gastón Solari que fue quien nos armó los videos que han podido ver y nos despedimos. Adiós a todos, gracias a los que vinieron y se Gracias. sumaron a la actividad. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós.